Siendo que hay materias conciliables, hay que transitar por el procedimiento de conciliación, necesariamente. Y el artículo 6 de la ley, pues lo dice con claridad. Es una necesidad que de no cumplirse conlleva a la declaración de improcedencia por falta de interés para obrar. Fuera del tecnicismo de si es falta de interés para obrar u otro elemento que resultaría ausente al no transitar por el procedimiento de conciliación, el mandato de la ley es clarísimo, tiene que hacerse conciliación. La cuestión es si no se hace o si se hace de un modo defectuoso ese asunto que, puesto ya en el proceso, el demandado no lo invoca en su defensa, ¿puede el juez hacerlo luego, en algún momento, inclusive en la sentencia? ¿Puede enviar a apelación la Corte que detecta este problema, declararlo y por tanto anular todo lo actuado? Yo sostengo que sí lo puede hacer. En consecuencia, no hay convalidación, no es posible convalidar. ¿Por qué? Porque este es un mandato de orden público. La existencia y el tránsito por el procedimiento conciliatorio es un mandato de orden público. ¿Qué cosa es el orden público? Es el conjunto de normas, o acaso una sola, que dispone el cumplimiento de determinada actividad o prohíbe determinada conducta que interesa a toda la sociedad. Es un asunto de interés de todos, no es un asunto que competa solo a un particular o solo a determinada instancia o entidad, sino a toda la sociedad, a toda la colectividad. Es un valor superior. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional pues, en múltiples ocasiones y además es un concepto conocido para todos los que estamos participando en esta actividad. El Tribunal, por ejemplo, dice: es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. Alude en lo básico y fundamental a la vida de la comunidad, la razón por la cual es el basamento de la organización y estructuración de la sociedad. O sea, es un asunto de la mayor importancia. Declaraciones de este tipo en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema abundan, así que no los voy a cansar. Todos sabemos lo que es el orden público. El trámite, el tránsito de la conciliación previa y su procedimiento, ¿es un asunto de orden público o es un asunto que importa solo a quien quiere luego interponer un reclamo, un pedido contra su demandado futuro? ¿Solo interesa a ellos o es un asunto que interesa a la sociedad? Decía que sostengo que es de orden público y por tanto es un asunto que interesa a la sociedad este camino de la conciliación. Y me representa especial cariño sostenerlo, porque la ley que ya va a cumplir 26 años es una que se originó en un proyecto de ley que presentaron de manera conjunta en el año 97, nada menos que mi querido profesor, amigo y socio en su momento, Jorge Avendaño Valdés, maestro de muchos, directos o indirectos por su cátedra y sus escritos, Jorge Muñiz, reconocido profesor y abogado, y Lourdes Flores, profesional también de reconocido prestigio. Estos tres congresistas en el año 97 presentaron el proyecto de ley 2565-96, que luego se convirtió en la ley de la que ahora estamos hablando en su artículo sobre la obligatoriedad de la conciliación. El fundamento principal de este proyecto de ley de conciliación fue la descarga de la actividad judicial para lograr seguridad jurídica y darle una actividad más distendida al sistema de justicia. Es decir, había que imponer una conciliación previa, no para generarle un trámite mayor, para abrir un espacio nuevo de actividad resolutiva de conflictos, cuyo valor fuera eso en sí mismo, sino el propósito era el descargar la actividad judicial. Y he ahí la importancia fundamental de este sistema. Tenemos que pasar por la conciliación, dijeron los expositores del proyecto, para que el sistema de justicia no tenga que ver tantos litigios, tantas controversias, y se aboque a lo que sí es inevitablemente un reclamo que ha llegado ahí. Pero en la medida de lo posible hay que evitar que los conflictos lleguen al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que se descargue el sistema de justicia, que es un problema. Y de esa manera, por supuesto, se abona a la paz, a la solución de controversias, a una vida social y colectiva pacífica y cordial. Pero el objetivo principal es descargar la actividad judicial.
¿Cómo se descarga la actividad judicial? Haciendo que los que quieren y están pensando en un juicio pasen necesariamente por una etapa cuya realización es la vía para evitar ese juicio. Entonces no es un trámite cualquiera, es un trámite para evitar que las cosas lleguen al sistema de justicia y que se cargue, como ocurre, lamentablemente, a los jueces, a los despachos de las cortes, generando un problema a la sociedad. No es un problema de Juan Pérez que va a demandar a Pedro en un desalojo, no es un problema de la empresa que reclama una deuda a otra, es un problema de que cada reclamo que llega al sistema de justicia implica una actividad mayor que supone desatender otra. Esa es la carga judicial que pretendía aliviar y pretende aliviar esta ley desde su concepción en el año 97, cuando estos 3 congresistas presentaron el proyecto. El dictamen que sale de la comisión, porque ellos presentan esto pues como proyecto de ley, el dictamen que sale de la comisión dice que el objetivo de esto es desterrar la mentalidad del litigante compulsivo y de la idiosincrasia peruana que entiende que toda controversia debe ser solucionada necesariamente en el Poder Judicial, distrayendo recursos materiales y humanos que afectan la administración del despacho y el ejercicio de la labor jurisdiccional. Es el argumento central del dictamen que sale de la comisión, en mayoría, porque el doctor Álvaro Landini no estaba de acuerdo con esta figura, integrante de la Comisión de Justicia también. Entonces, la mayoría estuvo de acuerdo con la comisión de Avendaño, Muñiz y Flores Nano, pero el doctor Álvaro Landini no estuvo de acuerdo. Pero el dictamen de mayoría dice esto. Miren qué determinante. La razón de ser es, nuevamente, lograr que el sistema de justicia se descargue para no distraer recursos materiales y humanos que afectan la administración del despacho. Es un tema del sistema de justicia, no es un tema de una controversia en concreto. Todo el sistema se afecta con cada nuevo juicio que llega ahí, pudiendo haberse evitado. Y para eso la conciliación es obligatoria. Y finalmente, en el pleno del Congreso, donde finalmente pues, se debatió la ley que salió y que dio lugar a la ley que ya todos conocemos, que es la ley 26872, expusieron Jorge Muñiz, que era el presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Ferrero, también reconocido jurista, quienes resaltaron nuevamente ante el Pleno del Congreso el propósito de esta ley. ¿Cuál es el propósito? Descongestionar los despachos judiciales, insistió fervorosamente Muñiz. Y Carlos Ferrero, quien además era presidente del Congreso, es de interés de la sociedad que el juez no llegue a administrar justicia por voluntad y imperio de la ley, sino que haya un mecanismo para evitarlo. Fíjense ustedes. Entonces es indudable que la ley, y especialmente lo referido a la obligatoriedad de pasar por el procedimiento conciliatorio, era un asunto de orden público, donde el valor que se pretendía y se pretende atender es el de descargar el sistema de justicia, para que los jueces funcionen mejor, para que los despachos judiciales se descongestionen. Entonces, no es un asunto que importe a los litigantes en particular de cada controversia, es uno que interesa a toda la sociedad. Y como en todo asunto de orden público, los temas de este tipo no se pueden convenir, no se pueden transigir. El orden público no se negocia, el orden público está fuera de la voluntad de las personas. Yo me preguntaba, en preparación para esta breve exposición, si por ejemplo podrían convenir 2 personas que antes de ir al Poder Judicial, sabiendo que existe una ley que los obliga a ir a conciliación, convienen ellas que no van a ir a conciliación, que para ellas esto no es obligatorio. Ese pacto sería nulo, porque es un tema de orden público, no es un asunto de interés particular de cada agente económico o social, es un asunto de orden público. Y en consecuencia, si el demandado invoca la inexistencia de la conciliación o sus defectos, pues será porque en efecto ha ocurrido ese defecto y a él le corresponde, si le interesa, hacerlo valer, será lo diligente en su defensa. Pero es un asunto que va más allá de su interés, es un asunto que interesa a la sociedad y por eso es que el juez lo puede hacer. Aunque guarde silencio el demandado porque se le pasó, porque no se dio cuenta, no importa, el juez lo puede hacer. Y lo puede hacer en cualquier momento, lo puede hacer inclusive en la sentencia,
Porque como ya ha dicho bien Alan, esto es un asunto de relación jurídica procesal y el artículo 121 del Código Procesal señala que el juez, incluso en la sentencia, puede excepcionalmente declarar la improcedencia de la demanda por un tema de esa naturaleza. Así que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y cada vez que lo hace, el juez no debe temer, el juez debe sentir que está haciendo valer el orden público. Cuando he leído la argumentación de la primera ponencia, con la que por supuesto estoy en desacuerdo, invocar la celeridad procesal, en efecto la celeridad es un valor también, pero por encima de ella está el valor y el orden público, que significa descargar el sistema de justicia. Es una responsabilidad de los jueces cumplir el objetivo de la ley, y esa es una responsabilidad que no tiene tiempos para su ejercicio, se hace en cualquier momento, en cualquier momento. Los problemas de una conciliación que no se realizó ciertamente pues pueden ser diversos, ¿no? Ya voy terminando. Puede que la conciliación no se realizó nunca, y entonces el demandante va y se presenta con su demanda sin haber hecho conciliación alguna, y entonces el demandado podrá decir algo o no, no importa, en mi opinión el juez lo puede decir en la etapa de calificación, en la etapa del saneamiento procesal, en la sentencia, lo podrá hacer la corte, porque sobre esto no se negocia, no se convalida. Pero también puede ocurrir que se hizo la conciliación, pero por ejemplo, como ha aparecido en algunas de las sentencias que nos han compartido, que aquello que finalmente se demandó no fue lo que se concilió. Entonces, hubo conciliación, pero lo que se demandó es una materia distinta. Bueno, no hubo conciliación, ¿no? La conciliación que vale a efecto de lo que estoy hablando es aquella que tiene que ver con el asunto que se demanda. Así es que el hecho de que se haya hecho una conciliación por una materia distinta es no hay conciliación, pero es una variante. O como dijo Alan en un ejemplo muy bueno también, que hubo conciliación, pero notificaron en un lugar distinto al que debían notificar. No hay conciliación. Entonces, la palabra no hay conciliación puede ser porque no hubo de ningún tipo, porque hubo sobre una materia que finalmente no fue la demandada, o porque hubo pero no se notificó al demandado. En los tres casos no hay conciliación. Y en consecuencia, en esos tres casos no se cumple la ley de orden público y esta no se puede convalidar. El orden público no se convalida. La violación al orden público no se convalida. Lo dice la Corte Suprema, lo dice el Tribunal Constitucional, no para este caso tan específico, ¿no? En general. Esto que acabo de decir, y ahí sí discrepo con mi amigo Alan, no tiene nada que ver con los problemas del acta. Yo quiero hacer uso del artículo 16A de la ley, pero no para hablar de un supuesto más de vicio que pueda ser involucrado en el debate, no, sino para más bien fortalecer mi tesis. Porque el artículo 16A de la ley de conciliación, que habla de los problemas del acta, dice en efecto que estos problemas pues, deben ser denunciados en la primera oportunidad por el demandado y si no se convalidan. Y eso es lo que dice. Utilizo ese hecho para decir que, coincidiendo con lo que he dicho, con todo lo que he dicho, ese es el único supuesto de convalidación del sistema de conciliación. No de convalidación de la falta de conciliación. La falta de conciliación no se convalida. Este es el único momento en el que el sistema de conciliación, que tiene por supuesto una serie de aspectos, da lugar a la palabra convalidación, es cuando hay un problema en el acta. ¿Qué problema? Un problema formal del acta. Eso es lo que dice el 16A. No es cualquier problema, un problema formal del acta. Un problema formal del acta no es que la materia por la cual me están demandando no es la misma por la cual se hizo la conciliación. Ese no es un problema formal del acta. Eso es un asunto en el cual no hubo conciliación en el tema que me están demandando. Un problema formal del acta es, en efecto, los que están señalados en el 16A, no haber puesto en el papel una serie de cosas que se tienen que poner según ese mismo artículo y que están en el artículo 16 con detalle. No se puso, por ejemplo, uno de los casos que nos han presentado, no se puso la ubicación del inmueble que iba y es luego materia del desalojo. En el acta no se puso. Es un defecto del acta, ¿no? Y eso es un defecto pues formal del acta. Pero hubo conciliación sobre ese inmueble. Y de hecho está la solicitud de conciliación adherida al acta. Pero el acta tiene un defecto, es un defecto formal. Eso pues es un tema menor. Es un tema menor. Y por tanto puede ser corregido. Y si no se invoca, se convalida, porque es un tema menor.
finalmente hubo conciliación. Pero si el problema de la conciliación es que la materia fue distinta, que no se notificó, o que no plano no hubo, ese no es un tema formal. Aunque se haya elevado un acta, ese es un tema de falta de conciliación. Si el problema es formal, se convalida. Pero eso no es materia de este debate. Aquí no estamos discutiendo sobre los problemas de la formalidad del acta. Estamos discutiendo en el planteamiento 1 y 2 si el no haber realizado la conciliación, entiéndase, no haberla realizado de ningún modo, o haberla realizado mal, sin notificar bien, por ejemplo, o sobre una materia que no fue finalmente la demandada, si eso es un asunto que, de no ser denunciado por el demandado en el momento inicial, ¿se convalida o no se convalida? Yo digo, no se convalida. Para eso me he referido a todo el fundamento del origen de la ley, ¿no? En sus diferentes etapas: presentación del proyecto, sustentación en la comisión, sustentación en el pleno del Congreso, y ese es un recurso jurídico al cual tenemos que acudir siempre los abogados y los jueces. El origen y el fundamento de la figura, ahí está. Lo que pasa es que a lo largo de los años, que ya van 26, y seguramente en esto tienen gran responsabilidad los conciliadores y el sistema de conciliación, pues los litigantes han visto en esto un paso, un trámite más, sin ninguna esperanza de que se cumplan los objetivos de la ley. Bueno, pues los objetivos de la ley y el orden público no se pierden ni se relajan, ¿no?, por las deficiencias de sus operadores, ¿no? Al contrario, hay que recordar ese orden público para repotenciar la figura. Finalmente, también en la modificación que se hizo a la ley, que ha tenido un montón de modificaciones, pero digamos las más relevantes, siendo una de ellas del decreto legislativo que modificó estos artículos 16 y 6, también tiene un diario de debates de la modificatoria que insiste en la necesidad de descargar el sistema de justicia y tal. Es por esto que, estimados amigos, considero y reitero que adhiero a la posición 2, en el sentido de que la inexistencia de la conciliación en sus variables, inexistencia total o inexistencia con defectos en el emplazamiento, en ese sentido, igual de conciliación, o que se hizo por una materia y se demanda por otra, esa no se convalida. Aún ante el silencio, la torpeza o la negligencia, el olvido o el perdón deliberado del demandado, porque no es un asunto del demandado. Fíjense, el demandado podría decir, bueno, yo quiero ir a juicio, así que el hecho de que no me haya invitado a conciliar, yo no lo voy a reclamar. Incluso lo puede decir expresamente. Yo, pues, me doy cuenta que no he presentado el acta de conciliación porque no me he invitado a conciliar, pero yo quiero ir a juicio, porque con este no quiero saber nada. ¿Puede ser eso? No, porque el sistema no está hecho para él, para que él lo decida. Está hecho para que se evite que lleguen justamente los casos al Poder Judicial. Y este paso no es un paso cualquiera, es un paso ante un sujeto que se llama conciliador, que está entrenado, se supone, que tiene una licencia y que hace todo un esfuerzo para que justamente se logre el objetivo. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Quedo igual a las preguntas que pudieran haber. Muy amables.